Trato de ser cuidadoso en lo que pongo en los medios sociales, lo más que puedo, pero esta semana no pude evitarlo y tuve que poner uno de los podcasts que escuché. Por algunas razones, típicamente nunca pongo cosas de podcast, pero en esta ocasión es una entrevista que se le hace a un gobernador de uno de los estados de aquí de Estados Unidos. Y en la entrevista, lo cual otra vez, obviamente como pastor, como iglesia, nosotros no nos metemos en cuestiones de política, ni qué partido, cosas por el estilo, pero siento que mi responsabilidad o la responsabilidad de la palabra de Dios es hablar acerca del papel que juega el gobierno en nuestro mundo, como es el papel de la iglesia también. El papel, no escoger partidos políticos. Pero en este caso, lo que me llamó la atención de esta entrevista en particular es que este gobernador, que es gobernador en ese momento de uno de los estados, abiertamente habla acerca de su fe en Jesucristo. Abiertamente, sin pedir disculpas, articula y dice que él es un seguidor de Jesús. Automáticamente me llamó la atención de que lo hable de esa manera, de lo cual lo primero que me hizo pensar fue, trágicamente este tipo de profesiones o de confesiones no son normativas en nuestra cultura. Inclusive yo argumentaría hoy en día que nos hemos alejado tanto de una perspectiva religiosa o en este caso judía en el aspecto de la palabra de Dios, que hoy en día batallamos inclusive para el concepto de expresión de libertad, la libertad de expresión o la libertad de creencia. Creo que estamos batallando con eso y vamos hacia esa dirección. De tal manera que cuando él confiesa esto, automáticamente dije, tengo que escuchar, porque sabiendo y conociendo al entrevistador, quien lo estaba entrevistando, yo sé quién es y lo he escuchado muchas veces, yo dije, este brother, este entrevistador lo va a forzar a que defina qué significa ser un seguidor de Jesús. Porque vivimos en una cultura en la cual cuando uno dice que es cristiano, uno tiene que definir qué significa eso. En fin, total que empieza la entrevista y otra vez en mi mente dije, ok, somos una cultura muy secular, lo somos porque esto no es normativo. Pero eventualmente en la entrevista empieza a narrar su trayectoria como individuo, como persona, especialmente en la política. Y una de las cosas que dice al principio, cuando mi primer esposa falleció, y habla acerca de la tragedia de perder a su primera esposa, y habla acerca de cómo él cuando entra a la funeraria y están en el culto fúnebre, él está con sus 4 niños que en ese tiempo estaban chicos. Eventualmente en la conversación habla acerca de un intento en el cual fracasa de suicidio de una de sus hijas. Y la hija se da un balazo en la cabeza y fracasa, no muere, vive la muchacha. Entonces automáticamente dije yo, ok, tengo que escuchar qué está diciendo y tengo que escuchar ahora cómo va a procesar él, cómo va a expresar o relatar su teología o su punto de vista con respecto a la maldad y el sufrimiento, que es uno de los temas muy relevantes hoy en día. ¿Por qué las cosas suceden en la vida? Cuando la tragedia sucede, ¿cómo lo procesamos? Entonces, todo eso me llamó la atención automáticamente y me forzó eventualmente a ponerlo en los medios sociales porque pienso que el mensaje es bastante relevante. Pero todo lo que quiero decir es esto, porque eso es lo que pienso que trágicamente hacemos. Cuando pienso en la Navidad, nuestra tendencia es esterilizar la Biblia o esterilizar la historia de la Navidad. Y cuando hablo de esterilizar, piensa en el concepto de un doctor que cuando vamos a verlo se lavan las manos, se ponen guantes porque no quiere contaminar a la persona. Entonces, pienso que hemos abrazado historias o hemos abrazado versiones de la Biblia que realmente le quitamos todo esto de lo que estoy hablando, del drama, de la traición, del conflicto, del pecado. Y menciono esto porque uno de mis mentores, que es el Dr. Bob Utley, en su página de internet, él tiene lo que se le llama la línea del tiempo del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero quiero usar el Antiguo como referencia, porque una característica del pueblo de Dios, que la línea del tiempo está cronológica, la Biblia no está escrita cronológicamente, no está, mejor dicho, no está puesta o compilada cronológicamente, la Biblia no lo está, pero él lo hace para que podamos entenderlo un poquito mejor, porque nosotros pensamos cronológicamente. Pero todo lo que quiero que vean, y obviamente quiero que vean arriba, porque arriba pueden ver las letras más grandes, pero en su línea del tiempo, que esta es la historia de la Biblia y los libros de la Biblia con sus profetas y todo eso, en el Antiguo Testamento cada uno de los nombres que están aquí arriba son las potencias mundiales, los imperios a través de la historia, que fueron los enemigos del pueblo de Dios y que trajeron opresión al pueblo de Dios. Entonces, desde la nación de Egipto, Canaán, los filisteos, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, que eventualmente en la trayectoria o en el proceso donde se acaba el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo, en esos 400 años vienen los griegos, que no está aquí obviamente, pero los griegos están aquí y eventualmente los griegos son destituidos y entra
un imperio nuevo, que es el imperio en el cual nace Jesús, que es el de los romanos. ¿Qué es el punto? De que ustedes observan a través de la historia de la Biblia y de la humanidad, pero específicamente el pueblo de Dios, siempre han vivido bajo opresión. Siempre han tenido enemigos, donde pienso en la historia de este hermano que está narrando en la entrevista en el podcast, este gobernador, y pienso en cómo el pueblo de Dios en un momento dado, lo difícil, lo trágico, no fue solamente vivir bajo la opresión de gente que fueron gente muy mala y trajeron mucho sufrimiento al pueblo de Dios, pero número uno, en su gran mayoría el sufrimiento del pueblo de Dios fue lo que en inglés llamamos self-inflicted. Se lo causaron a sí mismo, que es la historia tuya y es la historia mía, ¿no es cierto? Típicamente nuestro sufrimiento ha sido causado por nuestra negligencia o no lo creamos como seres humanos. La segunda, que esta es una de las más importantes en la historia de la Biblia, es que esta cuestión de estos imperios, que son gente de mucha maldad, fueron instrumentos en las manos de Dios. De que lo he hecho muchas veces, Hollywood nos presenta una situación donde supuestamente es entre Satanás y Dios, eventualmente entre Satanás y Cristo. Eso no existe, tal cosa no existe en la Biblia. No hay un dualismo entre lo que es el bien y el mal. Siempre la lucha es entre Satanás y el pueblo de Dios, o Satanás y la iglesia. Es Satanás y tu mente y mi corazón, ¿no es cierto? Donde batallamos con los pensamientos o con lo que sentimos. Y menciono todo esto porque esto, aunque fueron instrumentos de Dios, los asirios, los romanos, los griegos, todos ellos, es obvio que el sufrimiento no es tanto que Dios lo apruebe o Dios lo crea o Dios desea que el hombre sufra, las tragedias. Todo lo que estoy diciendo es que la serie que hemos estado hablando es la serie de la primogenitura de Cristo, donde parte de ello, y dice acá abajo, es la preeminencia de Él, de que independientemente cómo sea nuestra historia, sea el caso de este gobernador que tiene una historia bastante drástica y dramática en su vida, con sufrimiento bastante profundo, él al final narra esa cuestión de la habilidad, de la supremacía de Dios, donde en un momento dado la supremacía de Dios no es la que nos libera de los problemas, pero nos da la habilidad de confiar en Dios en medio de las tragedias. Entonces, en este caso, pensando en la Navidad, pensando en la supremacía de Cristo, si el reto es que somos una nación donde predomina el secularismo. Y secularismo, nada más para aclarar esto, secularismo significa que cuando vienen estas situaciones de tragedia en nuestra vida, que nadie se exento de ello, ¿verdad? Suceden. La pregunta es, ¿la reacción que tenemos es a través de los principios de la Biblia o son reacciones a través de cualquier otro tipo de mentalidad? Ese es secularismo, es lo que quiero decir. Entonces, el pueblo de Israel típicamente su tragedia no fue solamente cuando fueron oprimidos o trajeron ese tipo de circunstancia, es que su reacción no glorificó a Dios, no confiaron en Dios, se prostituyeron, se fueron tras los Baales, en fin, ustedes conocen mucho de esas historias. De tal manera que lo que quiero que veamos esta mañana en el libro de Romanos es que el apóstol Pablo, hablando una vez más, aquí en lo que es el periodo intertestamentario, que es entre Antiguo y Nuevo Testamento, son los griegos los que gobiernan y eventualmente los romanos, hablando Pablo a la iglesia en Roma, es el libro de Romanos. Pablo tiene que aclarar y poner en claro, bien concreto, que en medio de una cultura secular y de un gobierno secular y en medio tal vez de un montón de tragedias, y por eso digo que no debemos y no podemos esterilizar la Navidad. La Navidad se lleva a cabo, la primera Navidad se lleva a cabo en un contexto de tragedia, en un contexto donde yo pudiera argumentar, porque sé que Cristo nació en un pueblo muy pequeño, se cree que aproximadamente unas 600 habitantes había donde Cristo nace. Si ustedes recuerdan la historia, hay un edicto donde se mandan matar a todos los niños menores ¿de qué edad? De 2 años para abajo. Entonces yo argumentaría que si son 600 habitantes no había muchos niños de 2 años para abajo, que es el punto de que probablemente, como todos se conocían y todos eran parientes y ustedes saben cómo es la cuestión de pueblos pequeños, yo argumentaría que Cristo, cuando Él creció y se convierte en un adolescente, en un joven, eventualmente en un carpintero y es un adulto, yo argumentaría que Cristo, cuando lo veía la gente, la comunidad, la tía, el hermano, Cristo era el recordatorio de una tragedia, de un genocidio, se diría. Porque o sea, en otras palabras, es injusto que que María con su bebé sobrevive, pero el resto de los bebés no sobreviven porque hubo matanza de niños, ¿no es cierto? Es lo mismo que me viene a la mente con Moisés. Cuando pienso en Moisés, el príncipe de Egipto, misma historia, ¿no es cierto? Hay un genocidio de niños. Inclusive la mamá pone a Moisés en una canoa, ¿recuerdan? En el río, y eventualmente la hija de Faraón lo descubre, que es el punto de que Moisés, el Señor en su providencia lo va a rescatar, como es el caso de Jesús cuando salen huyendo a Egipto, pero en este caso ellos pueden ser el recordatorio para la comunidad de una tragedia, de un genocidio.
¿Qué si esa es nuestra historia? ¿Qué si muchas de las veces nos vemos a nosotros mismos como el recordatorio de lo que hice? De que ahora que estoy casado, ahora que cualquiera que etapa que estoy viviendo las consecuencias de lo que me hicieron o lo que hice. Entonces, en ese contexto es que la primera Navidad viene, en un contexto de dificultad, donde Pablo, hablando a la iglesia en Roma, que están viviendo eso, una cultura de opresión. Los romanos siguen en control de esto. La situación no es estéril, no es una situación ideal para que el evangelio florezca. Pablo se ve con la necesidad de aclarar qué es el evangelio. Y si acaso ustedes leen o han leído el libro de Romanos, se los he dicho muchas veces, todo libro de la Biblia tiene un mensaje central. Hay algo en el libro que este es el punto de todo el libro. Romanos 1, versículos 16 y 17 es el punto del libro de Romanos. Entonces, todo lo que ustedes lean, interpreten, entiendan de Romanos, tiene que ser filtrado a través de esto, que dice el apóstol Pablo a la verdad. ¿Qué es lo opuesto a verdad? ¿Mentira? Entonces, no nos engañemos, la verdad es esta, de que yo no, ustedes sí, pero yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, yo no me avergüenzo de que el evangelio es la persona y es la obra de Jesús. Por lo tanto, Pablo lo que va a hacer es que nos va a introducir la persona que es el Mesías, el nacido, el primogénito de María, porque María eventualmente tiene más hijos, eventualmente María y José tienen hijos, entonces es el primogénito. Pero también es el primogénito, vamos a leer ahorita, Pablo lo introduce, no solamente como el que nació de una virgen, pero el primogénito que sus 33 años de vida producen la creación de una nueva raza, la creación de una nueva era, de un nuevo reino, de algo que en un momento dado se mueve en un contexto disfuncional y trágico, en un momento en el cual, aunque Dios no aprueba lo que sucede, está en control de lo que sucede. En medio de todo esto que no es lo ideal, surge algo nuevo, surge el cumplimiento de la promesa anterior. Por lo tanto, dice él, el evangelio es la persona y la obra de Cristo. Pues ese evangelio, esa persona, esa obra de Cristo es lo que tiene el poder de Dios. Esta palabra es importante, de poder, porque una vez más, todo lo que esta gente sabía era el poder de emperadores. Todo lo que sabían es que ellos siempre estaban bajo el yugo, bajo la esclavitud de alguien más. Y Pablo dice, el evangelio, la persona y la obra de Cristo tiene el poder de Dios que es para... Y en el contexto de la Biblia, o en este caso de estos judíos, de estas iglesias, que su Biblia es el Antiguo Testamento, esta palabra típicamente en la Biblia para el judío es traducida como liberación física del mundo en que viven. Hoy en día pensamos en salvación, vida después de la vida, la cual está implicada obviamente, pero si estás viviendo bajo opresión, típicamente no piensas en qué va a pasar cuando mueras. ¿Tú quieres la salvación cuándo? Ahorita, en este momento, porque estamos bajo la opresión, no solamente por una generación, por generación tras generación. Entonces, cuando dice Pablo, es poder de Dios para salvación, si yo soy uno de esta audiencia de Pablo, y yo leo esto y digo, eso no tiene sentido, porque son los césares que están en control. Es una cultura pagana que ha tratado de diseminar o de acabar con el judaísmo. Y Pablo dice, hey, es poder para salvación a todos los que creen. Entramos en la universalidad del evangelio. Y para aclarar qué significa todos, dice, son los judíos primeramente y también, ¿quién más? Los que ustedes desprecian. Wow, es difícil leer esto, ¿no es cierto? Porque no hacemos justicia en lo que es la tensión, los problemas que hay raciales entre judíos y gentiles. Pablo termina diciendo esto. De hecho, nada más para que en caso de que esto no ha quedado en claro, dice, es el evangelio en el cual, ¿qué es lo que revela? No tu mejoría, no revela tus credenciales, o si pensáramos en términos de policías o de agentes federales, tu charola. ¿Sí saben cuando sacan su charola? Está un caso de un crimen y está la clásica, el cordón ese amarillo donde nadie entra, pero cuando sacas la charola te da acceso a ello. A veces siento que así actuamos como cristianos, ¿no es cierto? Le recordamos a Dios, hey, yo he diezmado, yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esta tragedia? Pablo dice, hey, eso es nulo. Eso significa automáticamente nada cuando te das cuenta que el evangelio lo que revela no es tanto tu bondad o tu maldad, tus planes o lo que te pasó cuando estabas chico. Revela, una vez más, esto no tiene sentido cuando hablas de un Dios justo, cuando todo lo que conozco es una vida de injusticia. Este evangelio es locura, ¿no es cierto? A menos que la supremacía sea de Cristo. Por eso dice Pablo, es que aquí este evangelio revela la justicia de Dios, la cual es una justicia a través de ustedes como nación, como pueblo. Los judíos son buenos para practicar la fe, pero se olvidaron de que lo importante no es la fe.
ni el tamaño de la fe. Lo importante es el objeto de la fe. Porque Cristo dijo que aun cuando fuese del tamaño de ¿qué cosa? En otras palabras, es importante la fe, pero la fe es el producto del Dios que es fiel. Y si algo revela la historia de la Biblia, es la fidelidad de Dios. De que esto nos recuerda que en medio de tragedia tras tragedia, desobediencia, rebeldía, prostitución, falsos profetas, pecado así deliberado y donde no escondían su maldad, Dios cumple sus promesas. De tal manera que Dios simplemente trae esas promesas donde la salvación está de manera de la cual provee la justicia de Dios, que proviene de Dios, y lo que produce esta justicia es una vida de fidelidad. Entonces, toda persona que ha abrazado el Evangelio y que entiende que el punto del Evangelio es la justicia de Dios, la santidad de Dios, es el tipo de persona que su fe no se convierte en una charola, en una credencial para recordarle a Dios que a mí no me debe de pasar nada malo. Es simplemente que cuando suceden las cosas, independientemente que suceda, yo tengo la habilidad no solamente de creer, pero de ser fiel a Dios en medio de lo que suceda. Por lo tanto dice, es ahí que tal como está escrito, es aquel que abrazó la justicia forense de Dios, no la propia. Forense es que podrá vivir. Podrá vivir. De otra manera, si no abrazamos la persona, la obra de Cristo, que nos da la justicia o nos da, una vez más, esta experiencia forense en nosotros y se manifiesta en fidelidad, no conoceremos la vida. En medio de todo ello, Pablo una vez les deja caer esta bomba. Entre paréntesis, cuando digo bomba, y ahorita me acordé de ello, de que esta palabra es la palabra que significa TNT, la dinamita. Sí, cuando algo hay una explosión, es lo que significa. Que el poder no está en Roma, no está en el gobierno, no está en nada de eso. Está en Dios. De tal manera que Pablo eventualmente en el capítulo 8 llega a esta pausa, pero es predicador, así es que es una pausa, no es el final del sermón, porque son 16 capítulos, aquí va la mitad del sermón, y dice, ahora bien, hablemos un poquito acerca de esto, analicemos, entendamos lo que estamos diciendo. Sabemos que, ¿qué sabemos? No que ustedes, no que su devoción o su herencia o de quién son hijos o qué les pasó cuando estaban. Sí, no, acuérdense que estamos hablando de una justicia forense, estamos hablando del poder de Dios para salvación. Es que Dios, el punto es Dios dispone que todas las cosas. ¿Qué sucede? En otras palabras, lo que nos está llevando a pensar es que cuando hablamos acerca de ese Dios que dispone todas las cosas, las dispone para que el hombre, cuando inicia la conversación con Dios, el hombre abraza la definición de lo que es bien de acuerdo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que trágicamente nosotros, cuando nos hemos decepcionado de Dios, del prójimo, del esposo o de nosotros mismos, es cuando creemos que Dios tiene la habilidad de obrar en medio de todas las cosas, siempre y cuando Dios abrace, Dios bendiga, Dios multiplique, Dios obre en medio de lo que yo pienso que es el bien. Entonces, trágicamente, muchas de las veces cuando oramos, cuando buscamos a Dios, es simplemente para que bendiga lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que tengo en mente. ¿Sí? Esa no es la oración. La oración, o lo que está hablando Pablo, es que Dios se convierte en el aval. ¿Saben lo que es un aval? Un cosigner. Él está dispuesto a firmar el documento y darnos un cheque en el cual Él lo firma sin poner la cantidad todavía hasta cierta manera. Él pone su firma siempre y cuando entendamos que el concepto de bienestar o de bendición Él lo define. Y otra vez, ¿qué estoy diciendo? Escuchen esto. Estoy hablando de un contexto en el cual nada se ve bien. Este cuadro no se ve bien. Nadie vendríamos al Evangelio si esto va a ser un patrón en nuestra vida. Situación tras situación, tras situación, que dices tú, hey, ya no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, dices tú, el 2019 estuvo más o menos, pero el 2020 se ve difícil. En ese contexto es donde Pablo está recordándoles y diciéndoles que es ahí donde Dios, cuando inicias con Dios, tienes que abrazar lo que Dios define como bienestar. Es obvio que el concepto de bienestar o el concepto de bondad para Dios no es una doctrina, simplemente no es un principio, no es un canto, no es un sermón, no es ni siquiera la palabra escrita, es la palabra hecha carne. Son 33 años. 33 años, que dice el apóstol Juan, que dice, fue la luz que caminó entre nosotros y no prevaleció las tinieblas en contra de la luz. Él define lo que es mal. De tal manera que
Este amor, esta relación que Dios entabla con su pueblo, donde Él está dispuesto a usar todas las cosas para que abracemos su definición, tiene o mantiene un contexto o una relación condicional. Y otra vez, como padres, estamos en una etapa nueva en el hogar porque somos 5 de familia y oficialmente en nuestra casa hay 5 vehículos, que son 5 pólizas de seguro, que son 5 tanques de gasolina. ¿Sí sienten el dolor en mi corazón? ¿O no se alcanzan a percibir lo que está haciendo aquí? Es la preocupación de que estos niños ahora manejan, de tal manera que nuestra oración y nuestra confianza es de que conforme están detrás de ese volante, saben respetar las leyes de tráfico. Porque si no las respetan, cosas trágicas pueden o van a suceder. Traduzcan esto en lo que está sucediendo aquí. El Señor nos da la confianza, nos entrega el volante hasta cierta manera, de tal manera que Él dice: yo estoy dispuesto a usar todo lo que te ha sucedido, lo que te va a suceder, lo voy a usar para la definición de quién, no la tuya. Porque yo sé que lo que te pasó, lo que hiciste, lo que te hicieron no tiene sentido y no debió de haber sucedido. Pero yo tengo la habilidad que si tú inicias conmigo, si en tu vida hay un ahora bien, hay un punto en el cual abrazaste versículo 16, versículo 17 de Romanos capítulo 1, donde has entendido que hay poder en el evangelio, en la persona, en la obra de Cristo. Es ahí donde dice: ahora observa esto, cuando tú abrazas mi definición de bien, de bienestar, basado en quién soy yo, en mi carácter, es que ahora tú vas a entender que lo que va a suceder en tu vida es que independientemente de las cosas que han sucedido o que vayan a suceder en tu vida, tú podrás tener la libertad, no de evadir las cosas difíciles, pero de amar a Dios independientemente de qué suceda. Voy a decir esto una vez más: libertad en la vida no es la habilidad de hacer lo que yo quiero. Esa no es libertad en la vida. Libertad en la vida es tener la habilidad, la capacidad de amar al que me amó primero. Eso es libertad. Y Pablo está diciendo, es ahí donde él sienta esas líneas, donde decimos en inglés boundaries, esas líneas donde nos permite tener esa perspectiva, donde yo espero que mis hijos la sigan cuando manejan. Si dice 35 de velocidad, espero que esas líneas no son para controlarlo, son para ¿qué cosa? Para protegerlo. Entonces la protección que necesito es que si Dios no me protege de mí mismo, ustedes y yo sabemos que algo o alguien vamos a amar, ¿no es cierto? Entonces el que no ama a Dios, ama a quién más. Una es que se ame a sí mismo, que es narcisismo, o empiece a amar a otros ídolos, a otros dioses, que la tragedia es lo que está garantizado en nuestros casos. De tal manera que dice, y los que han sido llamados, en este caso el llamado de Dios, porque estamos por entrar a la predestinación, el llamado de Dios no es para élite, no es para VIP. La cuestión de que Dios me ha llamado es simplemente llamado a ¿qué cosa? Entonces todo lo que quiero que se lleven esta mañana es esto, es de que para que como generación aprendamos a hacer lo correcto. Y otra vez, aquí puedo hablar el resto de la mañana acerca de esto. Vean que no puse sentir lo correcto. Porque el problema de nuestra generación es que somos una generación que el secularismo, o sea, el no tener la definición de Dios de lo que es bueno o lo correcto, escuchen esto. El secularismo dice que tenemos que hacer no tanto lo correcto, simplemente lo que sentimos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que si lo sientes, tienes la habilidad o la libertad de hacerlo, porque el punto de la historia es tu autonomía, es la libertad de expresión, es de que quiénes son ellos para restringir lo que realmente eres y lo que realmente sientes. Bueno, eso es libertinaje. Libertad o libre albedrío es tener la habilidad de ¿qué cosa? ¿Qué dijimos? Es de amar a Dios. Esa es libertad. Porque una persona que no tiene libertad, que es preso del pecado, que es preso de sí mismo, es la persona que se ama a sí mismo. Es la persona que dice primero yo, después yo y el último yo, siempre yo soy la víctima. Y si no hace lo que yo le pido, aquí se acaba la negociación y voy y busco a alguien más. No es como enseña la palabra de Dios. Esa libertad es la habilidad de amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese amor lo que promueve, escuchen esto, ese amor lo que promueve es la soberanía de Dios, porque al final dice Pablo que los que aman a Dios son aquellos que son llamados a su propósito. Entonces ya aprendimos que el propósito de Dios es desplegado, es presentado por 33 años. En otras palabras, esa es la razón por qué este propósito no puede ser, Cristo no pudo haber nacido el jueves, muerto el viernes y resucitado el domingo, porque entonces no sabríamos qué es el propósito de Dios.
El propósito de Dios es, en inglés decimos un worldview. Es una manera de ver la vida, de tomar decisiones, de hacer, ¿qué cosa? Lo correcto. Y una vez más, lo correcto es una persona. Por lo tanto, Pablo dice, porque a los que Dios, y esta palabra conocer es el concepto de la manera en que Adán conoció a Eva. Y cuando Adán conoce a Eva, Eva concibe. ¿Qué tipo de conocimiento es? A través de Twitter o de Instagram. Ustedes conocen gente a través de los medios sociales, ¿verdad? Bueno, conocen lo que la otra persona quiere que conozca de ella. Pero pensar en la concepción de un bebé, pensar en la experiencia de intimidad, es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo de antemano, porque a los que Dios los conoce íntimamente, observen esto, los que Dios conoce íntimamente son aquellos que Dios, en el contexto de intimidad, y una vez más, por favor, escuchen esto. El concepto de intimidad con Dios es la combinación de estas dos cosas. Intimidad con Dios me da la habilidad de hacer, ¿qué cosa? No hay manera que yo pueda profesar, decir y pensar que conozco, que sé, que camino, que abrazo, que tengo intimidad con Dios si no sé hacer lo correcto. Y una vez más, porque esto lo voy a remachar el resto de esta serie. Esta palabra hemos perdido el derecho de definirla. Esta palabra fue encarnada, fue manifestada por 33 años. En el Antiguo Testamento Dios dice, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en un momento dado, sus prácticas son importantes, pero son religiosas, son huecas. No es Juan el Bautista que eventualmente les dice, y Cristo mismo en el Nuevo Testamento, ustedes son, ¿qué? Sepulcros simplemente blanqueados. O sea, por fuera es un sepulcro que han visto los cementerios, que se ven bonitos, que a colores y fotos y todo, pero ¿qué es lo que hay por dentro? Descomposición. Algo que no tiene vida. Entonces, esto es lo que estamos hablando ahorita, que cuando estamos describiendo literalmente la cuestión de cómo Dios nos conoció, esta relación de intimidad, lo que ha producido es recordar que Dios, la palabra predestinación yo sé que pone a gente nerviosa, pero la palabra predestinación, todo lo que significa es que Dios ha determinado, y si pudieran separar la palabra pre, ¿qué queda después de si le quitan pre? Dios determinó el destino del hombre. Que toda persona que abraza el evangelio es la persona que su destino, el final, el producto, lo que debe de suceder, lo que debe de producir esa vida es la persona de Cristo. El destino es el hecho de que seamos transformados, moldeados, no cuando vayamos al cielo, pero en la tierra, que seamos moldeados según a la imagen de ¿quién? En otras palabras, aparentemente el ser humano, véanme tantito, el ser humano que piensa que tiene libertad, el ser humano que piensa que tiene libertad, lo que realmente sucede en su vida es que está siendo moldeado o transformado a la imagen de alguien o de algo. Y la bendición del evangelio es que el evangelio dice, ahora tú has sido determinado, tu destino es inmovible. Si tú eres un seguidor de Jesús, si has abrazado la supremacía de Cristo, Navidad en tu vida implica que para ti, tu perspectiva de bondad, de la vida, de cómo procesas tus decisiones, es que al final lo que quieres es ver la imagen de Cristo en tu vida. Y es por eso que decimos que en este caso la predestinación tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido en la Biblia cuando el contexto es persecución. Porque la predestinación no es otra cosa más que simplemente la predestinación es tener la confianza y la seguridad que en el contexto de intimidad Dios desde antes de la fundación del mundo me hizo a mí independientemente que está sucediendo. Yo soy el regalo que el Padre entregó al Hijo, porque el Padre entrega al Hijo los que han de ser, dígalo, han de ser salvos. Entonces mi salvación no depende de mi justicia propia, como leímos hace un momento, o mi salvación no depende de cómo yo tenga o procese la vida y haga las buenas decisiones correctas. Está exclusivamente basado en el hecho de que es a través del poder del evangelio, de lo que el Hijo hizo en su supremacía. La supremacía de Cristo fue manifestada naciendo en un pesebre.
naciendo en una cultura en la cual él se ve de lo más bajo, que eventualmente vamos a ver más adelante. Quien viene a adorarle son pastores, los cuales los pastores ni siquiera eran permitidos en las cortes. Los pastores, su etiqueta, su cultura es de gente que robaba, gente deshonesta. Vienen magos del oriente, gente que no era judía. En fin, el contexto de Jesús por 33 años es el contexto de un siervo sufriente. Y en ese contexto de servicio, de sufrimiento, es que su supremacía es exaltada. Por eso es que Pablo simplemente dice: somos transformados a la imagen de Él, de tal manera que esta imagen es reflejada en que Él es, en otras palabras, la única manera en que Cristo va a ser proclamado por ti y por mí como el primogénito, como el de preeminencia en tu hogar, es cuando lees este versículo en dirección opuesta. Cristo va a manifestar su salvación en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, cuando ellos vean en ti y en mí la transformación de nuestra imagen a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Cuando ellos vean en ti y en mí que en este caso mi destino, tu destino, no está marcado por lo que hiciste, por lo que te hicieron o por lo que vayas a hacer. Está marcado por una persona por 33 años y eventualmente que la primogenitura de Cristo se revela a través de una relación íntima con el Dios de la Biblia. Por eso es que ahí Pablo termina diciendo: a los que Cristo, a los que Él determinó, les dio el final, les dio y les muestra cómo termina la historia. Independientemente cómo se vea la historia ahorita, aquel que Él predestinó, aquel que Él literalmente los ha hecho libres de la legalidad del pecado. Anteriormente tú habías sido predestinado por el primer Adán. El primer Adán determinó que tu destino era separación eterna con Dios. Pero en Cristo el destino ha cambiado. En Cristo el final de tu vida ha cambiado. Entonces, ahora que ya no tienes esa legalidad sobre ti, dice Él también los ha llamado. Ese llamado que Él ha puesto en tu vida no es para exclusividad, no es para VIP, no es para que simplemente te sientas mejor o te sientas intocable o te sientas que nunca te va a pasar nada malo. Es para entender que el llamado es un llamado en el cual ahora soy libre, no solamente de pecado, pero soy libre ahora de poder escoger los 33 años de justicia, de perfección, los 33 años de obediencia, los 33 años de los cuales su supremacía está vivida en un contexto de servidumbre, en un contexto en el cual yo sé que mis derechos como mujer, como esposa, el Me Too Movement, la cuestión del feminismo, de que a mí no me van a decir qué hacer, de que tal vez como varón estás batallando por tu hombría, por tu machismo, tal vez como varón estoy batallando por... Sí, esa es la supremacía, de que la justicia de Cristo, siendo Él el Señor de señores, teniendo el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar, en ese contexto Él toma un contenedor de agua, una toalla, lava los pies de aquellos que le van a ser fiel para siempre, va a lavar los pies de aquel que lo va a traicionar, va a lavar los pies de aquel que lo va a negar, que lo va a maldecir, aquel que lo va a abandonar, aquel que le va a dudar. Estoy hablando de sus discípulos. Y en ese contexto, esa justicia, esa habilidad de hacer lo correcto en medio de tragedia, en medio de lo no correcto, eso ha sido dado a nosotros. Eso existe en ti, en tu corazón y en tu mente si eres seguidor de Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Que el punto aquí de tu llamamiento, de que ha sido determinada tu destino como persona, no es simplemente para que seas una persona perdonada, es para que vivamos bajo la justicia del primogénito. ¿Cómo lo sé? Porque es ahí donde este proceso al final a lo que nos lleva es la experiencia de ser eventualmente, y aquí está lo difícil, porque de aquí este trecho, esta distancia, esto que parece ser un abismo, de que yo entiendo que mi destino, mi meta es la similitud a Cristo, es el ser transformado a la imagen de Cristo, aunque la cosa no me ayuda para hacer, porque todavía siento, pienso y deseo cosas que Cristo no aprueba. Entonces estoy en esa lucha. Recuerdo que Él me ha llamado, que es el producto de intimidad, donde el llamamiento no es solamente a ser una persona que ha sido perdonada, pero ahora camino bajo la justicia de Cristo, donde ser perdonado no es suficiente. Ahora vivo, actúo, siento, pienso como alguien que nunca pecó,
Como si en mis 47 años, en mi caso, nunca he cometido pecado o he fallado a Cristo. Eso es lo que significa ser justificado. Todo eso es importante, pero una vez más, de aquí a aquí, esta palabra implica la experiencia de anoche. Anoche celebramos la glorificación de mi hermana Estela Rojas, que cuando ella entra al quirófano hace algunos días, entró despidiéndose de su familia y diciendo: después de la anestesia nos vemos, después de la cirugía nos vemos. Y entró al quirófano porque aun cuando ha sido justificada, aun cuando ella fue llamada y fue predestinada, su cuerpo iba en decadencia, ¿verdad? A ver, véame tantito. Aun cuando todo esto es verdad, esto no implica que nuestro cuerpo o nuestra mente o nuestras habilidades no van a sufrir. Es en el contexto de sufrimiento donde es intervenida quirúrgicamente, donde se hace lo que se tiene que hacer. Eventualmente el destino es el de Cristo. En ese domingo en la mañana, cuando Él sale de la tumba, Él sale siendo glorificado. De tal manera que mi hermana, estando tendido su cuerpo anoche y estuvimos en la funeraria y predicamos este evangelio, es entender que esta palabra de glorificación es el concepto de una transacción legal en el mercado en aquel tiempo, donde las cosas de valor tenían peso. Las cosas de no valor no pesaban mucho. Entonces pensar en algo glorificado era la compra de algo con peso. Entonces en el momento en que mi hermana Estela toma su último y el doctor declara que la persona ha fallecido, instantáneamente la persona pasa de ser predestinada, de ser llamada, de haber sido justificada, a una experiencia de glorificación, donde así como eventualmente el pecado perdió su influencia legal sobre mí, así como el pecado eventualmente perdió su influencia de presencia en mí, en ese momento para ella y para ti un día es mi oración de que el pecado desaparezca su presencia por primera vez en tu vida. Nunca más volverás a saber lo que es corrupción, lo que es pecado, lo que es traición, lo que es calamidad. Por primera vez un día llegará el momento en el cual Pablo está diciendo: viene el momento en el cual cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha escuchado, son las que tiene el Señor preparado para los que entienden que el poder del evangelio es aquel que crea la experiencia de un momento dado unirnos al que ha glorificado a este Mesías.